Hola, muy buenos días. Dios les bendiga ricamente. Continuamos con nuestro estudio. Esperamos en Dios que lleguemos a la conclusión hoy, aquí en el Apocalipsis, con este tema de las bodas del Cordero y la vida eterna. Hemos mirado verdaderamente a través de la palabra de Dios que estas cosas se van a cumplir al pie de la letra. Dios ha establecido que dice la palabra que el hombre muera una sola vez y después el juicio. La vida eterna verdaderamente es una realidad, no se trata de una religión o de alguna denominación, mucho menos de algún movimiento religioso. La vida eterna es una realidad. Si pudiéramos verdaderamente simplificar todo el plan de redención que Dios ha preparado desde la eternidad, desde antes de que el mundo fuera, lo podemos resumir tan simple y tan sencillamente como esto. Dios hizo al hombre a la imagen y a la semejanza de él. Verdaderamente lo hizo en vida, realidad y existencia, y también en santidad. El hombre fue hecho verdaderamente para manifestar una vida santa, para vivir una vida gloriosa, para darle la gloria y la honra a Dios. Buenos días. A ver quién nos visita por acá. Luis Vázquez. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. El enemigo, Satanás, una de las cosas que él anheló cuando estaba en el cielo fue de llegar a sentarse en el trono de Dios. Y si ese era verdaderamente el deseo de su corazón, verdaderamente deseaba tronar a Dios, despojarlo de su gloria, destruir verdaderamente aquella obra perfecta con la cual Dios se glorificó verdaderamente al hacer al hombre a la imagen y semejanza de Dios de un puño de la tierra. Acuérdense que Dios sopló el aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente. Por tanto, verdaderamente la manifestación de la vida del ser humano en este mundo no es otra cosa más que la manifestación de la vida de Dios, manifestada en este mundo físico y moviéndose verdaderamente en este puño de tierra que el Señor formó y le dio una forma a su imagen y a su semejanza. Satanás, cuando vino y sedujo al hombre, él solamente escuchó las palabras que Dios pronunció. Cuando Dios dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Miró que él solamente tenía que seducir al hombre a la desobediencia. Todo lo demás se iba a cumplir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la mera verdad, la muerte, ni siquiera Satanás es el autor de ella misma. La muerte es posible en la humanidad por el poder del cumplimiento de la palabra de Dios. Dios le dijo al hombre: no comas de ese árbol, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ni siquiera Satanás verdaderamente es el autor de la muerte. Es el poder de la palabra de Dios, del verbo de Dios. Él tiene poder, dice Jesucristo, para ponerla y para volverla a tomar, con referencia a la vida. Pero también hay un contraste con referencia a la muerte. Él tuvo poder y tiene poder para haberla establecido, para haberla puesto en la humanidad, y tiene poder para haberla quitado, y la ha quitado verdaderamente. Todo el plan de redención de Dios lo podemos resumir en eso. Que detrás de todo el misterio verdaderamente de la vida, del pecado, de la maldad del hombre, está el señorío.
el reinado del Dios verdadero. Hemos podido mirar a través del Apocalipsis que si Dios verdaderamente no ha quitado a Satanás de este mundo, es porque Dios no lo ha querido hacer. Vemos a través de la Escritura que un solo ángel descendió del cielo con una cadena y lo ató, así de sencillamente. Un solo ángel descendió del cielo, lo vimos aquí en nuestros estudios, lo ató y lo encadenó y lo metió en una cárcel, en el abismo. Un solo ángel. No se oye ningún asunto que hubo pelea, que no lo podían sujetar, que millares y millares de ángeles descendieron para apresarlo. Solamente un ángel. Un ángel. ¿Y verdaderamente en qué está el poder del ángel para aprisionarlo, para encadenarlo? En el poder de la palabra de Dios. Si Dios le da autoridad y le dice, ve, desciende y encadénalo, Él desciende y lo encadena. Ve y mételo en la prisión, Él va y lo puede meter en la prisión. ¿Por qué? Porque así como desde el principio la palabra de Dios se cumple, y la muerte verdaderamente entró en el ser humano por el cumplimiento de la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios se cumple, la mera verdad. Y se va a cumplir. La verdad de los cielos nuevos y de la tierra nueva nos la revela aquí en el Apocalipsis. Apocalipsis iba a decir. Bueno, ¿qué me pasa esta mañana? Yo creo que es el clima que ha estado lloviendo el día de ayer. Esta mañana estaba lloviendo, ya paró la lluvia. Miren, el ángel le dice a Juan, en el versículo 6 nos quedamos. Sí, ya miró la visión, le mostraron y vio un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía de donde, del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a un lado y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y dice que ahí en la ciudad no habrá necesidad de sol ni de luz, porque no hay necesidad de eso, porque Dios la ilumina. Y el Cordero, en el Apocalipsis 20, en el capítulo 21 lo miramos, que el Cordero es su lumbrera. Y dice en el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí tenemos la garantía de que estas cosas se van a cumplir, lo crean las personas o no lo crean. Los ateos que dicen que no hay Dios, pues la mera verdad se encuentran en serios problemas, porque van a enfrentar el día del juicio. Y estas palabras, dice aquí, que le dijo el ángel, estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles porque tienen un cumplimiento. Lo que se ha pronunciado se va a cumplir. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? El gran día del juicio, el día del trono blanco, donde los muertos estarán de pie en la presencia de Dios y van a ser juzgados por todas sus obras, todos sus hechos. La palabra sí lo dice, no lo dice la iglesia, no lo dice la religión, no lo dice la denominación, lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué garantía tenemos verdaderamente que estas cosas son así y serán verdad? Aquí el mismo ángel está diciendo a Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas.
y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Perdón con mi garganta. Sí, aquí este ángel, a mi ángel, este Juan se postra delante del ángel que le muestra estas cosas. Pero el ángel le dice a Juan, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Miren, aquí hay una cosa bien importante. Dice que los que guardan las palabras de Dios son siervos de Dios, de la misma manera que este ángel es siervo de Dios. Porque la palabra consiervos es como copiloto, es otra persona que está en casi en la misma posición que el piloto de avión. Está el copiloto y verdaderamente de la misma manera es el piloto, pero no es el capitán de la nave, pero es piloto también. La palabra ¿verdad? Con siervo habla verdaderamente que es un servidor igual que dice, igual que tus hermanos los profetas, y también igual que los que guardan las palabras de este libro. Si crees verdaderamente las palabras de este libro y las guardas, las atesoras en tu corazón y las das por hecho, tú eres un siervo del Dios vivo, del Dios verdadero. Sí, porque calificas como consiervo juntamente con este ángel que es un siervo que le sirve a Dios. Mira, dice que el ángel le dijo, no lo hagas, o sea, no te postres delante de mí porque yo soy consiervo tuyo, o sea, yo soy un servidor como tú, un siervo de Dios, y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Es bien importante verdaderamente que tengamos cuidado con la adoración a los santos y a las imágenes. Si un ángel verdaderamente que es de mucho más honra que un hombre pecador que fue justificado por la sangre de Cristo, por la fe en su nombre, y vivido verdaderamente una vida a la luz del Evangelio, una vida para gloria y honra de Dios después de que recibió el Evangelio en su vida. Si un ángel verdaderamente que es de mucha más santidad, mucha más pureza, de mucho más obediencia y fidelidad a Dios, a la palabra de Dios, a sujetarse a los mandamientos de Dios, a lo que Dios le mande, él le obedece en una totalidad, en una perfección que el hombre no puede verdaderamente. Aún en Cristo le fallamos y está rehusando verdaderamente la adoración. El hombre que es de mucho menos estima, por así decirlo, y de mucho menos santidad, menos debería de permitir verdaderamente la adoración. Y si aquí el ángel le está diciendo a Juan que no me adores verdaderamente, adora a Dios. Yo soy un siervo como tú. Verdaderamente la adoración a los santos está descalificada por medio de esta palabra. Los veneran, les piden. Y es verdaderamente cuando estamos en esa posición, y digo estamos porque yo estuve ahí. Y cuando yo le pedía a estas imágenes o a estos santos, que fue influencia de mentira de la religión católica en mi vida, cuando yo estaba presente delante de esta imagen, de esta estatua, había un vacío en mí.
sabía y había cuestión de veras me escucha. ¿En verdad estoy bien haciendo esto? Una de las razones el por cual yo lo hacía es porque yo no estaba convencido, es más, ni siquiera creía, ¿verdad? Creía en la resurrección de Cristo, pero no lo creía como una realidad, como un hecho, como una verdad absoluta, por lo cual no tenía la confianza suficiente de venir a Él. Creía en un Dios vivo, pero no tenía la confianza verdaderamente de que Él me escuchara. Y como me presentaban estas cosas como intercesores delante de Dios, que intercedían entre yo y el Dios vivo, que venía estas cosas, pero nunca me satisfacieron. Nunca tuve verdaderamente la convicción. El Espíritu nunca dio testimonio a mi espíritu de que me escuchaban y de que yo estaba bien con Dios. Al contrario, el Espíritu mismo dentro de mí testificaba que esas eran cosas sin ningún provecho espiritual en mi vida. Que mi oración no llegaba más que a ese pedazo de cerámica o de yeso o de cemento o de lo que sean hechos. El Espíritu mismo daba testimonio en mi espíritu de que no tenía una seguridad, una esperanza de que me escucharan, de que mi oración verdaderamente llega a la presencia de Dios. Los tenía que andar moviendo yo mismo del lugar, ponerlos en alguna mesita, en un altar, porque ellos, la mera verdad, si yo les hiciera una casa, no se van y se meten a vivir ahí. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero si un ángel está rehusando la adoración, ¿verdaderamente es bíblico que adore uno a los santos? ¿Le tiene uno más fe a San Pedro, a San Judas Tadeo, a San Martín de Porres, a San Antonio, el ángel el santo del amor, antes que aquel que dio su vida por nosotros? ¿Por qué? Porque la mera verdad no estamos convencidos de que Cristo vive y podemos venir delante de su presencia. Y no solamente delante de su presencia, por su preciosa sangre, podemos estar delante del trono de la gracia de Dios, delante de la viva presencia del Dios vivo, del único Dios, el Creador del cielo y de la tierra, y todo posible por la sangre de Cristo. Y verdaderamente, porque no estamos convencidos de esa verdad, ponemos nuestras esperanzas en todas estas costumbres religiosas que nos han puesto delante de nosotros. Es triste, pero es la realidad. Y le dijo el ángel: no selle las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Y cómo puedes lavar tus ropas verdaderamente para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad? Primero que nada, debes de reconocer lo que hizo Adán. Cuando oyó que la voz de Dios en el huerto, porque Dios se paseaba a la luz del día, dicen, y oyó su voz y Adán se escondió porque estaba desnudo. Porque estaba desnudo. Y debes de reconocer verdaderamente la situación de tu vida. Debes reconocer verdaderamente que no tienes estas ropas blancas.
que tus ropas están sucias. Son trapos, son obras de los hombres. Eso es la ropa que usamos nosotros verdaderamente, físicamente, literalmente, son ropas que son obras de los hombres. Sí. Esta camisa, esta corbata, mis pantalones, son hechura de los hombres, son los hechos de los hombres, o son hechas por los hombres. Y verdaderamente no son ropas limpias, pero debemos de reconocer verdaderamente la maldad de nuestras vidas. Las ropas cubren nuestro cuerpo. ¿Qué es verdaderamente lo que cubre nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo, hablando espiritualmente, nuestro pecado, nuestra maldad. Este templo, que tiene que ser el templo del Espíritu, mientras estemos en pecado, está contaminado, está verdaderamente impuro, está verdaderamente separado del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo podemos verdaderamente lavar nuestras ropas? Por medio de el arrepentimiento. Es de la única manera que podemos lavar nuestras ropas, por medio de el arrepentimiento. Reconocer verdaderamente la maldad de nuestras vidas. Por muy buenas personas que somos, hemos pecado contra Dios y nuestro espíritu da testimonio dentro de nosotros que le hemos fallado a Dios. Aunque no conozcamos la palabra de Dios, aunque no conozcamos la Escritura, aunque nunca hayamos leído la Biblia, dentro de nosotros está un conocimiento que cuando concebimos el pecado, cuando concebimos la muerte en la desobediencia de Adán, también concebimos el conocimiento del bien y del mal, ya que fue el árbol del cual Dios le dijo a Adán: no comas de ese árbol, porque el día que de él comeres ciertamente morirás. Y ahí verdaderamente ese conocimiento está dentro de nosotros. Y el Espíritu, el aliento de vida de Dios en nosotros, testifica verdaderamente en la conciencia de nuestras obras que no están bien delante de Dios. Que no las queramos reconocer porque nos creemos buenas personas y creemos que Dios verdaderamente hace excepción de personas, y porque no somos tan malos, tenemos la entrada a la Nueva Jerusalén, que vamos a entrar por las puertas de la ciudad, que vamos a tomar, vamos a tener derecho al árbol de la vida. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Acaso no el Espíritu mismo da testimonio a tu vida de tus obras que son verdaderamente malas ante los ojos de Dios? Aún de los pensamientos y los deseos del corazón impuros, inmorales. El Espíritu Santo, si lo analizas bien, por así decirlo, le da asco. Es algo asqueroso. Dentro del espíritu mismo de uno, en nuestra conciencia, sabemos que es pecado, que es maldad, por muy pequeño que sea. Existe verdaderamente dentro de nosotros. Estamos programados como una computadora, que cuando entra algo así, la computadora o el espíritu, el aliento de vida de Dios, porque Dios sopló el aliento de vida en el hombre y fue un ser viviente. Y es el aliento de vida de Dios en nosotros el que repudia el pecado, que cautericemos nuestra conciencia y no le queramos hacer caso. Ya es problema de nosotros, y si nos mantenemos así no podemos lavar nuestras ropas para tener derecho al árbol de vida y para andar por las puertas de la ciudad. Pero si reconocemos nuestro pecado y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y entonces sí, nuestras ropas son lavadas por medio de la sangre de Cristo. Al reconocer verdaderamente la maldad,
de nuestras vidas. La conciencia misma nos ayuda a decir esto no está bien. Que no le querramos hacer caso, ya es asunto de nosotros, ya no es de Dios. Dios nos ha dado de su Espíritu para convictarnos de pecado. Dios nos ha dado el testimonio de que Cristo murió y derramó su sangre y ha puesto a la disposición un perdón para nuestras vidas. Si yo no quiero nada verdaderamente de ese perdón, ya mi destino a la condenación ya no es asunto de Dios, ya es una decisión mía de no creer verdaderamente en el Hijo unigénito de Dios, en Jesucristo, en su sangre que fue derramada para perdonarme. Y si no reconozco mi pecado, si no lo reconocemos, verdaderamente tenemos algún interés en la sangre de Cristo para lavar nuestras ropas. Verdaderamente nos interesa el Evangelio. Esto no se trata de una religión o de una denominación, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Has lavado tus ropas en la sangre de Cristo. Le has pedido perdón a Dios. Has reconocido tu maldad, tu pecado. Le has hecho caso a tu conciencia que el Espíritu mismo dentro de ti te acusa y te condena de las cosas que no le agradan a Dios de tu vida. Y esas áreas debes de ponerlas delante de Dios. Dice Dios, venid a mí y estemos a cuentas. Ponte a cuentas conmigo. Si tus pecados fueren rojos como la grama, serán emblanquecidos como la blanca lana. ¿Lo has hecho? Dice Dios que si tan solo te pones a cuentas con Él y le pides perdón, así tengas pecados de homicidio, de prostitución, de inmoralidad sexual, la sangre del Cordero te limpia de todo pecado. Lo has hecho en tu vida. Has reconocido tu maldad. Has lavado tus ropas en la sangre del Cordero a través de tu arrepentimiento. Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Porque si lavas tus ropas, verdaderamente tendrás el derecho al árbol de la vida y podrás entrar en las puertas de la nueva Jerusalén, en esa tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva. De lo contrario, tendrás tu parte en la condenación eterna juntamente con Satanás y los ángeles caídos y el falso profeta y la bestia. Buenas, María. Bingham. María Bingham. Buenas bendiciones. Sí, te hablo con el corazón porque te exhorto verdaderamente que hagas lo que Jesucristo dice cuando salen las páginas de las Escrituras. Es de la única manera que puedes lavar tus ropas. Dice Jesucristo, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos nosotros nos descarriamos ahí en la palabra, todos. Y yo soy el primero enfrente de todos ustedes y también ustedes. Sí, cada quien se apartó por su camino. Mas Él, el Cristo resucitado, molido fue por nuestras transgresiones. El castigo para que nosotros tuviéramos paz para con Dios fue sobre Él. Y por su llaga, por sus heridas, por su muerte, fuimos nosotros curados, sanados, santificados, para presentarnos Él mismo ante Dios como si nunca hubiéramos pecado. Y la mera verdad, yo reconozco que aún en Cristo le fallo. Debemos de ser más vulnerables a hacerle caso a nuestras conciencias para que nuestras ropas sean emblanquecidas
para que tengamos el derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira. Si decimos que no tenemos pecado, dice la Escritura, mentimos, y la verdad no está en nosotros, y verdaderamente estaremos fuera de tener el derecho del árbol de la vida, y fuera de la ciudad. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en la iglesia. Fíjense que no es la religión. No dice la religión cristiana, la religión católica da testimonio de estas cosas a las iglesias. Dice que Jesús mismo está diciendo: yo he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: oiga. Ven. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu Santo y la iglesia dicen: ven, porque la iglesia da testimonio dentro de nosotros que estas cosas son verdad. Y cuánto necesitamos verdaderamente que ya Dios quite verdaderamente todo el dolor, todo este mundo de pecados, ya que quite verdaderamente las enfermedades de nuestras vidas, que nos dé verdaderamente ya la garantía de la esperanza de la vida eterna, donde no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, donde las enfermedades ya no tendrán más poder contra nuestras vidas, por la preciosa sangre de Cristo, que Él ha hecho todas las cosas nuevas. Los cielos nuevos y la tierra nueva es una realidad, no es una esperanza vacía, es una realidad, y no es una esperanza religiosa, sino que es verdaderamente la restauración de nuestras vidas a la imagen y a la semejanza con la cual Dios hizo al hombre en el principio, y todo posible restaurado y verdaderamente destinado a ser como estaba planeado dentro de la voluntad de Dios antes de que el mundo fuese, todo posible por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo y la iglesia dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y al que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente, venga. Si tienes sed, quieres el perdón de tus pecados, ven a Cristo y pídele perdón. Él te ha perdonado. Ese perdón es tuyo si tú lo quieres. Si tienes sed, ven y toma del agua de vida que Él te puede dar, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Sí. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No tienes que hacer nada más que reconocer que quieres el perdón de tus pecados, que quieres tener parte en la vida venidera, que quieres tener parte en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Es lo único que debes de hacer, es gratuito. Debes de reconocer que no calificas verdaderamente para estar en la ciudad, para entrar por sus puertas. Debes de darte cuenta que no calificas para ser partícipe del árbol de la vida. Debes de reconocer verdaderamente que por el pecado de nuestras vidas somos reos de condenación sin la sangre de Cristo. Y aquí está la invitación. El que tiene sed, venga. El que quiera verdaderamente que sus vestiduras sean blancas y limpias para tener la
su parte en la vida venidera, en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y tierra nueva, ven a Él, ven a Cristo y toma del agua de vida gratuitamente. Yo testifico, dice, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las santas cosas que están escritas en este libro. Sí. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No es necesario que las quites de aquí, del libro, ¿verdad? Pero si no las crees, verdaderamente es como si las quitaras. Si no las crees, es como las quitaras y Dios quitará tu parte del libro de la vida. Si no las crees verdaderamente, si no te arrepientes, si no le pides perdón a Dios, si no lavas tus ropas verdaderamente en la sangre de Cristo para tener parte en los cielos nuevos y tierra nueva, en la nueva Jerusalén y tener parte en el milenio de Jesús, de reinar juntamente con Él en este mundo por 1000 años, no es necesario que agarres con un borrador y quites palabras de la profecía o de este libro del Apocalipsis. Simplemente si no las crees y no las recibes, es lo mismo como si quitaras verdaderamente tú las palabras de este libro, porque las quitas verdaderamente de tu presencia. Sí. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice sí. ¿Y quién es? Es ciertamente vengo en breve, y no es un ángel, es Cristo, no es el arcángel Miguel, es Cristo, la manifestación gloriosa del Dios invisible manifestado en la persona de Jesucristo. Dice, ciertamente vengo en breve, sí, amén, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. ¿Le has creído a Dios? Jorge, bendiciones, buenos días. Sofía, buenos días, Dios les bendiga. ¿Le has creído a Dios? Porque la diferencia verdaderamente no se trata de qué religión, qué movimiento religioso denominacional sigues o has creído. La diferencia es que si le has creído a Dios de la maldad de tu vida y te has arrepentido y le has pedido perdón a Dios, todo lo demás, mi hermano, no tiene nada que ver con la salvación. Que si crees en asuntos doctrinales, que en las enseñanzas de esta religión o de aquella, y que si no las crees no eres salvo, que si las crees eres salvo, la mera verdad no tiene nada que ver. Podrás creer las doctrinas tal y como la Biblia las enseña, pero si no crees verdaderamente en la maldad de tu vida, ¿qué provecho tiene? Si no llegas verdaderamente a un arrepentimiento verdadero, a reconocer la maldad de tu vida, a reconocer que por muy buena persona que eres, tu conciencia ha testificado de cosas que no le agradan a Dios. Si no reconoces esas áreas, ¿de qué te sirve creer que Jesucristo nació de una virgen? Vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir, que murió y resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, y que viene por segunda vez,
y que va a reinar en este mundo por 1000 años, y que después de los 1000 años, por un breve de tiempo, Satanás será suelto y hará de las suyas, engañará a las naciones, y después de eso llegará el día de la consumación de este mundo, y el cielo y la tierra pasarán, y he aquí delante del trono donde estaban los muertos, y después del día del juicio, cielos nuevos y tierra nueva. ¿De qué aprovecha verdaderamente si crees todas esas verdades absolutas que tenemos en la palabra de Dios, si no crees en la maldad de tu vida? Si no le haces caso a tu conciencia, si no crees en la convicción del Espíritu Santo que te acusa verdaderamente. Aún en Cristo yo sé que hay áreas en mi vida cuando le fallo a Dios y tengo que pedirle perdón a Dios. Aún en Cristo le fallamos porque estamos en este cuerpo de pecado y de muerte. Aún me he dado cuenta de que a veces salen ideas y palabras de mentira de mi boca. Salen deseos inicuos, asquerosos de mi corazón. Y me doy cuenta y doblo rodilla y le pido perdón a Dios. ¿De qué sirve verdaderamente entonces creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que Cristo es quien dice que es, que Él murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y que Jesucristo vive, que ha resucitado, si no reconocemos nuestra vida de pecado? ¿De qué sirve? Ahora lo peligroso es cuando en muchas de las iglesias te dicen que hagas una oración de fe para ser salvo, y te dicen, ¿verdad?, que tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y tienen verdad, usan Biblia, que dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero si no hay un arrepentimiento verdadero en tu corazón, te engañas a ti mismo. Sin arrepentimiento, la Biblia dice que no hay perdón de pecados. Pero si te arrepientes, si reconoces verdaderamente, o si reconocemos la maldad de nuestras vidas y le pedimos perdón a Dios, nuestros pecados son perdonados, y verdaderamente todo lo que creamos de la Biblia, de la palabra de Dios, de la verdad de quién es Jesucristo, tiene de mucho valor en nuestras vidas. Pero no vale nada si crees todas las verdades absolutas de la verdad de quién es Dios, de la verdad de quién es Cristo, de la verdad de la creación, la maldad en el hombre, en el mundo, el pecado, la muerte. Si no te arrepientes, si no reconoces lo principal que debes de reconocer, la maldad de tu vida. Por tanto, yo te aconsejo, con las mismas palabras que Cristo comenzó a predicar el Evangelio, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Declárate culpable delante de Dios por muy buena persona que seas. La Escritura dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Cuando un hombre rico, un joven rico, le dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Cristo le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios. Si Jesucristo mismo se daba por hecho de que Él no era bueno verdaderamente, ¿qué está dando a entender? Él dice que no hay ninguno bueno, ni siquiera yo, ni tú. Si Él dice eso, ¿por qué no verdaderamente reconocemos la maldad de nuestras vidas y nos arrepentimos y recibimos la esperanza de esta vida gloriosa, de los cielos nuevos y la tierra nueva, y nos unimos verdaderamente en una relación con Cristo, y vamos a ser verdaderamente su esposa, unirnos en Él en las bodas del Cordero y heredar la vida eterna, por reconocer verdaderamente la maldad de nuestras vidas y reconocer la verdad de quién es Dios y de lo que tenemos en Cristo, el perdón de nuestros pecados.
No te dejes engañar y influenciar por las denominaciones o los movimientos religiosos. Mejor convéncete de lo que el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu con concerniente a tu vida de pecado, y arrepiéntete, pídele perdón a Dios de toda esa maldad y de todas las cosas que haces, que tú mismo sabes que no le agradan a Dios. Pídele perdón y tendrás el perdón de tus pecados, porque Cristo, no es que Cristo te perdonará, sino que Cristo ya te perdonó en la cruz del Calvario. Para eso murió. Tus pecados te han sido perdonados en la cruz del Calvario. Si te arrepientes y le pides perdón a Dios en este momento, tus pecados te son perdonados. Padre Santo, gracias, Señor. Yo confieso y testifico, Señor, delante de todas las personas que están aquí, Señor, que sé que ninguna cosa buena hay en mi vida por la cual tenga yo el privilegio de ser partícipe de la vida eterna, Señor, que soy heredero de estar en tu presencia en esos cielos nuevos y tierra nueva, porque soy muy buena persona. He pecado contra ti, Señor, y aún peco contra ti, Señor, conociendo el Evangelio. Perdóname. Y te pido, bendito Dios, que perdone los pecados de aquellos que tu Espíritu esté ministrando y les traiga la convicción de su vida de pecado. Y les perdone sus pecados, Señor, y les confirme tu Espíritu en su espíritu de ellos, Señor, de que sus pecados le han sido perdonados, de que la salvación está basada, Señor, no en nuestras buenas obras, sino en tu obra preciosa, en tu obra en la cruz del Calvario, con la cual tú te ofreciste a ti mismo como propiciación, como sacrificio que agradó a Dios para quitar y calmar la ira de Dios contra nuestras vidas por el pecado de nuestras vidas, Señor. Te pido, bendito Dios, que perdone los pecados de toda persona que te pida perdón, que se arrepienta, y que les des la seguridad que tu Espíritu Santo venga a sus corazones y testifique que tú les has perdonado, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Cordero de Dios verdaderamente, que quita el pecado de nuestras vidas, fuera de todo movimiento religioso, fuera de todo movimiento denominacional. No se trata verdaderamente de hablar en lenguas. Si tienes el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo testificará en tu vida de la maldad de tu vida para que te arrepientas y recibas la salvación que Dios te ha dado y tengas el derecho de entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén y participar del árbol de la vida. Gratuitamente, si te arrepientes, tú en este instante eres salvo y tienes una vida gloriosa que te espera. Esta vida pasará. En esa situación de enfermedad que estás luchando, aferrándote a querer vivir un día más, y en esa angustia que sientes que la vida se te va de las manos, puedes descansar verdaderamente en esta esperanza gloriosa de la vida eterna que tenemos en Cristo. El Espíritu mismo puede darte la paz, la certeza y la seguridad de que si crees en Cristo, aunque estés muerto, vivirás. Porque Él ha vencido la muerte verdaderamente. Él te puede dar la revelación gloriosa de todo su plan divino de salvación fuera de todo movimiento religioso y denominacional. Ven a Cristo este día. No esperes hasta mañana. Confiesa tus pecados y arrepiéntete y pídele perdón y recibe esas vestiduras blancas que el Cordero de Dios te ha dado por medio de su sangre. Recibe el perdón de pecados que Cristo ya puso a la disposición para tu vida en la cruz del Calvario. Solamente debes de quererlo y tomarlo. No puedes hacer nada para recibirlo.
No tienes que ser bueno para recibirlo, sino al contrario, tienes que reconocer que no eres bueno y lo recibirás y será tuyo el perdón de tus pecados. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todas ustedes, sobre sus vidas, y la esperanza de la salvación verdaderamente se perfeccione en sus corazones y tengan la seguridad de que si el Señor nos llama a su presencia hoy este mismo día, sabemos en quién hemos creído, sabemos a dónde vamos, sabemos que Cristo nos ha perdonado, no por buenos, sino porque Él es bueno y maravilloso. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos. Se cuidan. Bendiciones. Gracias. Gracias por comentar. Bendiciones. Si el Señor te ministró en tu corazón y te hizo mirar la realidad de tu vida y brotó la luz de esperanza del Evangelio en tu corazón y sientes la paz que Cristo te puede dar, nos gustaría que pusieras tus comentarios. Quizás no para mí, yo no busco que el hombre me siga, la mera verdad, yo no busco que el hombre ponga su mirada en mí, sino que juntos pongamos nuestra mirada en Cristo. Pero para testimonio a otras personas, si el Señor te ministró en tu corazón, pon ahí tu comentario, quizás le sea de bendición a otro que Satanás lo tiene con dudas de que si Dios verdaderamente lo pueda perdonar. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Les amo en el amor de Cristo. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Bendiciones. Bye.